Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que nos puedan acompañar, que puedan apartar este tiempo para que juntos sigamos estudiando y meditando en esta fuente inagotable que es la palabra de Dios. Bienvenidos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno, Señor, y porque eres maravilloso. Por este día, Señor, en el cual nos has bendecido, nos has guardado, protegido. Señor, porque tus bendiciones para nuestras vidas son innumerables. Y en nuestros corazones, Señor, hay gratitud. Porque tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos. Y eso es algo maravilloso y glorioso. En esta noche reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, que necesitamos de tu dirección, que necesitamos de tu guía, que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra. Dirígenos, ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a entenderla, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, es un privilegio que nos puedan acompañar. Seguimos con nuestro estudio del libro de Romanos. Y hoy, hermanos, entramos al capítulo 16. Estamos cerca de terminar el estudio de este libro, así que seguiremos avanzando, y desde ya les pido sus oraciones para que Dios nos ilumine para ver qué otro libro podemos estudiar. Así que quiero que me acompañe a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 1 al 16. Romanos capítulo 16, del versículo 1 al 16. Y la palabra de Dios dice de esta manera: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas,
a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludad todas las iglesias de Cristo. Interesante, ¿no? Notar y observar todos los nombres que se presentan en estos pasajes. Y a veces, hermanos, nos parece, o a algunos les pudiera parecer un poquito aburrido leer todos estos nombres y decir, bueno, ¿qué puedo aprender de aquí? Pero creo yo que hay algunas cosas importantes que podemos notar y observar de la palabra de Dios. He titulado el mensaje "A Dios sea la gloria", y me gustaría que pudiéramos reflexionar un poquito sobre estos textos que hemos leído. Vemos, hermanos, que Pablo comienza, como suele hacer al final de la mayoría de sus cartas a las iglesias, con saludos personales. Esta es una característica del apóstol Pablo. Cuando él está concluyendo, terminando una de sus cartas, pues termina con los saludos personales. Les envía mensajes a sus conocidos en Roma, y aquí es donde se despliega toda la lista de estos nombres que hemos leído. Y luego, después de una enseñanza final, que es del versículo 17 al 20, envía los saludos de los que están con él, y lo vamos a observar del versículo 21 al 23, para luego terminar alabando a Dios. Una doxología final, que es como él concluye, alabando a Dios. Desconocemos, hermanos, los detalles de casi todas estas vidas, y no es prudente llevar demasiado lejos los fragmentos que podemos ver aquí. Creo que esto es importante de realizarlo, y cada vez, hermanos, que nosotros leamos pasajes bíblicos, y en este caso que observamos todos estos nombres, realmente no conocemos los detalles de todas estas vidas. Entonces hay que ser cautelosos. Podríamos pensar en ciertos personajes y decir, bueno, ¿y qué de este personaje? Pero debemos de tener cuidado y realmente enseñar solo lo que el texto bíblico nos muestra o nos enseña. Sin embargo, esta lista de nombres es un gran recordatorio de que Pablo es un hombre real, que le está escribiendo a gente real. Y esto es importante de observarlo, de notarlo, de que Pablo es un individuo real, que la comunidad o las comunidades de Roma son reales, que la gente es real, a la cual Pablo les está escribiendo. Y también nos abre una preciosa, aunque pequeña, ventana a la vida de la iglesia naciente. Para observar un poco, hermanos, imaginarnos, tratar de observar y de imaginar cómo es esta iglesia naciente, la iglesia del primer siglo, esta iglesia a la cual, esta comunidad a la cual Pablo le está escribiendo, y creo que podemos ver algunos detalles importantes. Lo primero que me gustaría que observáramos en esta noche es que Pablo, hermanos, en el versículo 1 menciona a Febe. Dice el texto sagrado: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Quién es Febe? Esa es una buena pregunta. ¿Quién es Febe? Antes de nada, él la recomienda a la iglesia. Estoy refiriendo a Pablo, la está recomendando a la iglesia, lo que probablemente quiere decir que ella fue la que llevó la carta de Pablo a la iglesia de Roma.
Muy probablemente Febe fue la que llevaba, la que portaba la carta, esta carta que era llevada entonces a esta iglesia, la iglesia en Roma. Pablo la recomienda como su hermana y como una sierva. Así que parece ser una mujer, y esto es importante, hermanos, que lo podamos subrayar y resaltar, porque parece ser una mujer importante, y lo vuelvo a repetir, en esta iglesia naciente. Es una mujer entonces importante e útil. Qué interesante observar esto. Lo he dicho y lo he enseñado que en este contexto, hermanos, el ser mujer traía muchas desventajas. Pero vemos a una mujer que está siendo recomendada por Pablo y que es una mujer, como ya lo dije, importante y útil en la obra de Dios. ¿Qué había logrado? Ella había ayudado, dice el texto bíblico, a muchas personas. En griego solo se usa una palabra, prostates, que quiere decir una benefactora. Y esto es interesante, esta es una mujer que ha sido entonces una benefactora. Evidentemente se trata de una mujer que hacía negocios o que tenía recursos independientes, y una que había estado usando sus habilidades y su riqueza para apoyar a la iglesia y ayudar a mucha gente. Vuelvo a reflexionar en esto, hermanos, porque yo creo que es importante. El ser una mujer en el siglo I, indiscutiblemente no era nada fácil y nada sencillo. Pero esta mujer está aprovechando sus habilidades y su riqueza para apoyar a la iglesia y ayudar a mucha gente. ¿Qué habilidades Dios nos ha dado? ¿Qué oportunidades son las que nosotros tenemos, hermanos, para apoyar a nuestra iglesia local, a la iglesia de Jesucristo en general, pero también para poder apoyar y bendecir a otra gente? Creo que es importante que tomemos en cuenta entonces la vida de Febe y que vemos de que ella pone a la disposición sus habilidades y sus riquezas entonces para poder ayudar a la iglesia y también ayudar a mucha gente. Muy probablemente ella está viajando a Roma para algún negocio. En segundo lugar, hermanos, Febe es una diaconisa, dice el texto bíblico. Es una diaconisa. Esto porque en griego Febe es una llamada, una diáconos. La palabra se puede traducir de dos maneras diferentes en el Nuevo Testamento. A veces diaconía quiere decir ministerio o servicio en el sentido más amplio. Cualquier clase de servicio que se dé en el nombre de Jesús, desde el servicio más humilde, el ministerio, hasta el ministerio apostólico, como el de Pedro y el de Pablo, se puede llamar también diáconos. Este puede ser también un término, como lo decía, amplio, ¿no? Que va desde el servicio más humilde, por decirlo de esta manera, hasta el ministerio apostólico que tenía Pedro y que tenía Pablo. No sabemos qué ministerio realmente tenía Febe, pero tenía uno, y por eso Pablo la llama una sierva, que Reina Valera lo traduce como una diaconisa. Vemos otra vez la importancia, hermanos, de esta mujer, que era
importante dentro de la comunidad, dentro de esta comunidad también de Roma, y que la tenían que apoyar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay veces en que la palabra se refiere a un oficio específico en la iglesia, como un diácono. Probablemente estos oficiales trabajaban junto con los ancianos y por lo general se enfocaban en satisfacer las necesidades materiales y físicas y en brindar consuelo y apoyo a los que estaban angustiados y quebrantados. Vamos rápidamente, para poder observar un poquito esto, a Hechos. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, y voy a leer del versículo 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Probablemente, hermanos, aquí vemos este tipo de personas, ¿no? Estos diáconos que trabajaban entonces con brindar un consuelo y un apoyo a los que estaban angustiados y quebrantados. No hay forma de estar seguros acerca de cuál sentido de la palabra se usa aquí, si en un sentido amplio o en un sentido específico. De todas formas, esto muestra que Febe era una mujer prominente y reconocida por su trabajo en la iglesia. Vemos una iglesia naciente, una iglesia que está en pleno crecimiento, y vemos la importancia entonces de la mujer, y en este caso de una mujer llamada Febe, reconocida por su trabajo en la iglesia. No conocemos, hermanos, a los 26 individuos que Pablo nombra en estos pasajes bíblicos que hemos leído del versículo 1 al 16. Pero es claro que la iglesia de Roma era un cuerpo heterogéneo, y por eso observamos algunos puntos importantes. Lo primero es la cuestión de la raza. Tenemos tanto judíos, como era el caso de Aquila y Priscila, lo vemos en el versículo 3, los parientes de Pablo, es decir, compañeros judíos, en los versículos 7 y 11, como cristianos gentiles. Esto es algo interesante, la cuestión de la raza. Vemos a judíos, como también vemos a gentiles. Interesante las características de esta iglesia naciente. Mujeres prominentes dentro de la obra del Señor. También vemos, hermanos, la cuestión de la raza. Vemos a judíos y vemos a gentiles. Creo que la iglesia de hoy haría muy bien en aprender mucho sobre esta iglesia naciente.
creo yo que es importante. Se tienen que derribar murallas, barreras, muchas veces con cuestiones de la raza. Con cuestiones que tienen y con temas que tienen que ver también con las mujeres, con las damas. Vemos que en esta iglesia naciente hay mujeres como Febe que son prominentes, que son importantes, que son serviciales en la obra del Señor. Lo siguiente que podemos observar también es la clase. Algunos de los nombres de esta lista pertenecían a personas que eran probablemente de la realeza o de alto rango. Por ejemplo, en el versículo 10, el versículo dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Y aquí hay un detalle interesante, hermanos. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. También se menciona en el versículo 11 a Narciso. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad, y aquí otra vez este detalle importante. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Se menciona entonces esto de la casa de Narciso, los de la casa de Aristóbulo. Nota que se dice que en ambos había sido la cabeza de una casa o de una propiedad. Por eso yo decía que eran personas que probablemente pertenecían a la realeza o indiscutiblemente tenían un alto rango. Ellos eran la cabeza, eran los líderes, ellos estaban al frente de estas propiedades, diríamos, eran los dueños de estas propiedades. Y vemos también la cuestión entonces de clases. Esta iglesia naciente, hermanos, por supuesto que había gente pobre, pero también vemos que hay gente, hermanos, que tenía recursos, que tenía sus recursos económicos. Lo siguiente es la cuestión de género. Esto es muy importante. Ocho o 9 de las 26 personas que se nombran son mujeres. Qué interesante observar, hermanos, y que Pablo les da saludos, las reconoce, algunas de ellas como mujeres que son importantes y que trabajan en la obra del Señor. No es una iglesia que solo está liderada por hombres, sino que vemos que también hay mujeres que sirven en la iglesia, que son importantes dentro de la iglesia. Y Pablo, hermanos, lo está reconociendo. Pablo no tiene ningún problema en reconocer la obra de estas mujeres. Son mujeres que están trabajando en la obra del Señor, mujeres que son importantes. Vuelvo a repetirlo. Creo yo que nuestras iglesias actuales harían muy bien en regresar al texto bíblico y ver estas características de esta iglesia naciente. Pablo distingue a muchas de ellas porque se esfuerzan trabajando. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor.
Es interesante, ¿no? Trabajan en el Señor. Trabajan mucho en el Señor. Estas mujeres han trabajado. Y Pablo no tiene ningún problema, vuelvo a repetirlo, con reconocer el trabajo de estas mujeres y que son importantes en la obra del Señor. Esto, junto con los comentarios sobre Febe, muestra que las mujeres eran activas e influyentes en el ministerio y en la misión de la iglesia. Y vuelvo a repetirlo, esto muestra que las mujeres eran activas, influyentes en el ministerio y en la misión de la iglesia. Y las mujeres siguen siendo importantes, hermanos, dentro de nuestras congregaciones. Necesitamos mujeres influyentes en el ministerio, en la misión de la iglesia. Es impactante que en el versículo 7, Andrónico y Junia se describen como destacados entre los apóstoles, debido a que no formaban, y esto es algo muy interesante, porque ellos no formaban parte de los 12 discípulos que Jesús había escogido. Entonces uno dice, ¿cómo es que son apóstoles estos si no estuvieron con Jesús? Ni tampoco eran de los que habían visto a Jesús resucitado y que fueron de manera específica y especial agregados más tarde, como el ejemplo de Matías allá en Hechos capítulo 1 versículo 20 al 26, o el mismo Pablo, ¿no? Que vemos también cómo fue el llamado allá en Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 19. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy puede haber apóstoles que hablen con la autoridad que Jesús, con la autoridad de Jesús, como lo hizo Pablo en su época. Y creo yo que esta es una muy buena pregunta, mis queridos hermanos, y la vuelvo a realizar. Quiere decir esto que hoy pueden haber apóstoles que hablen con la autoridad de Jesús, como lo hizo Pablo en su época, como lo hizo Pedro, como lo hizo el apóstol Juan. Tienen esa misma autoridad. Y la respuesta, hermanos, creo yo que es clara. La respuesta es no. Otros también eran llamados apóstoles en la iglesia, y eso sí hay que reconocerlo. Otras figuras, como las figuras que acabamos de mencionar, son mencionadas entonces como apóstoles dentro de la iglesia primitiva. La palabra apóstolos simplemente quiere decir un enviado, un mensajero. Esto es interesante. Hace años, hermanos, un profesor nos contaba que él viajó a Grecia, porque aquí hoy en nuestra América Latina, y con toda esta fiebre de que todos quieren títulos, hermanos, y quieren ser los más grandes, pues la palabra apóstol no se ha vuelto algo tan común. Pero él fue a Grecia, y algo interesante es que ahí necesitaban de un apóstol. En esta tienda, ¿no? Necesitaban de un apóstol. Y él decía, ¿cómo así, no? Necesitan un ministro. No, lo que necesitaban era un mensajero. Alguien que fuera a hacer los mandados, ¿no? Necesitaban un trabajador, un mensajero, un enviado. Eso es lo que quiere decir un apóstol, un enviado. Por ejemplo, Bernabé fue un enviado a Antioquía, así que también fue un apóstol, y lo vemos en Hechos capítulo 11, también en Hechos capítulo 14, que Bernabé fue un apóstol, fue un enviado. Pero Bernabé, Andrónico y Junias nunca conocieron a Cristo resucitado.
por lo que él nunca les enseñó ni los envió con su autoridad como lo hizo con Pablo y los 12. Entonces uno se vuelve a preguntar, pero pastor, entonces ¿por qué a Bernabé, a Andrónico y a Junias se les conoce también como apóstoles, si ellos no conocieron a Jesús y ellos no estuvieron con el Jesús resucitado? O con el Cristo resucitado. Pero es interesante observar, hermanos, porque hoy, así como los enviados, como los misioneros, los que tienen dones usuales de liderazgo, podemos llamarlos apóstoles con minúscula, pero no apóstoles con A mayúscula, que tuvieron y tienen por medio de las palabras de la Escritura. Escuche esto, porque esta palabra es clave y hay que subrayarla: autoridad absoluta. Así que muy bien podríamos decir que Bernabé, Andrónico y Junias sí eran apóstoles, pero podríamos decir eran apóstoles con A minúscula, porque no estuvieron con Jesús y porque no vieron al Cristo resucitado, ni estuvieron con el Cristo resucitado. En cambio, los apóstoles con A mayúscula, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, el apóstol Pablo, ellos son apóstoles con A mayúscula. Y vuelvo, hermanos, a subrayar, a remarcar de que estos apóstoles con A mayúscula, ellos sí tenían autoridad absoluta. Inclusive, muchos de ellos escribieron libros, hermanos, que hoy nosotros los tomamos como inspirados por el Espíritu Santo de Dios y que los tomamos como palabra de Dios. Y nunca un apóstol con A minúscula, por mucho que se autoproclame o que diga ser el último de los apóstoles, jamás, hermanos, se podrá comparar con el apóstol Juan, con el apóstol Pedro, con el apóstol Pablo, porque ellos no tienen autoridad absoluta. Jamás, hermanos, nosotros podríamos tomar un libro de estos apóstoles, ¿no?, entre comillas, con muchos de ellos, y decir, esta es palabra de Dios. Jamás, hermanos, lo podríamos hacer. Por supuesto que hay hombres y mujeres de Dios, hermanos, que los podemos catalogar como apóstoles con A minúscula, porque están haciendo la obra del Señor y, como yo lo decía, tienen dones inusuales de liderazgo, pero son apóstoles con A minúscula, porque ellos no tienen la autoridad absoluta. Y con eso creo yo que la iglesia debe tener mucho cuidado el día de hoy, porque hay muchos apóstoles que se han autoproclamado y que ellos creen que tienen la misma autoridad, o algunos todavía van más allá, ¿no?, que tienen más autoridad que los propios apóstoles que estuvieron con Jesús y que estuvieron con el Cristo resucitado. Y vuelvo a repetirlo, eso jamás va a ser así, hermanos. Nosotros jamás tomaremos el texto de un apóstol, tenga los títulos que tenga, y vamos a decir, sí, su libro es palabra de Dios, es un libro inspirado. Jamás van a poder hacer ellos eso. Los apóstoles que estuvieron con Jesús, los apóstoles que Él designó, los apóstoles que estuvieron con el Cristo resucitado, ellos tenían autoridad absoluta. Y espero que me haya dado a entender entre las diferencias, vuelvo a repetirlo, entre un apóstol con A mayúscula y un apóstol con A minúscula. Creo que hoy hay muchos apóstoles, y casi estoy convencido, hermanos, que muchos no salen en la tele,
Probablemente muchos estén en comunidades lejanas, donde no son famosos, donde no salen en redes sociales o en la televisión, pero son grandes en el reino de Dios. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Las salutaciones en estos versículos también nos dan algunas pistas acerca de la estructura de la iglesia de Roma. Constaba en esencia de una serie de grupos pequeños o de iglesias que se reunían en casas. Pablo saluda a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Por ejemplo, Priscila y Aquila. Es interesante cómo es que ellos se reunían entonces en casas. También en los versículos 14 y 15, a algunas personas las saluda diciendo a todos los hermanos que están con ellos, probablemente refiriéndose al resto de las personas que se congregaban en su casa. Versículo 14 y 15 dice: saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Es como si hoy mandáramos un saludo, ¿no? A la iglesia que está en cierto lugar, por favor salúdenme a tal hermano, también a este otro hermano y a todos los que les acompañan, a todos los de esta comunidad. El versículo 15 dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y a todos los santos que están con ellos. También en los versículos hemos visto en los versículos 14 y 15 entonces como Pablo saluda al resto de la iglesia, a los hermanos que están con ellos. Durante esos primeros años de la iglesia, este formato era normal, el cual, hermanos, se reunían pocas personas y se reunían entonces en casas. Esto quiere decir que los cristianos se reunían en grupos de tamaño de una familia para llevar a cabo los ministerios que se describen en Romanos capítulo 15. El estudio de la Biblia, la adoración, la comunión, el evangelismo y el ministerio de las obras. Y esto es algo muy interesante. Vuelvo a repetirlo: el estudio de la Biblia, la adoración, la comunión, evangelismo y el ministerio de las obras. Todo esto, hermanos, por ejemplo, el estudio de la Biblia lo observamos aquí en el capítulo 15, en el versículo 4, la adoración, versículo 6, la comunión, versículos 5 al 7. Hermanos, es interesante que después de la pandemia ya mucha gente ya no se quiere reunir. Cabalmente en el discipulado de esta semana yo les decía a los hermanos, me encontré con un hermano, con un conocido, y yo le pregunté: hermano, ¿y en dónde se está congregando? Y me dijo: yo me congrego o me estaba congregando en cierta iglesia, pero hoy, me dijo, tenemos la bendición de este aparatito. Sacó su celular y me dijo: ahora desde aquí veo los servicios. Tuvimos muchas complicaciones con el transporte, pero ahora ya no hay necesidad de eso, porque ahora tenemos este aparatito y desde aquí nosotros vemos los servicios. ¿Cuánta gente está pensando así ahora, mis queridos hermanos? Y se están dejando de congregar. Es lamentable, es terrible que la gente llegue a conclusiones tan erróneas. Hermanos, es importante que nos congreguemos. Es importante llevar a nuestros hijos. Es importante, hermanos, la comunión. Qué alegre es estrechar la mano de un hermano, darle un abrazo. Eso es comunión. El evangelismo, del versículo 14 al 23, y el ministerio de las obras, del versículo 25 al 26. Qué maravilloso, ¿no? Lo que podemos aprender de estos pasajes bíblicos y de estos nombres que a simple vista diríamos: bueno, ¿qué voy a aprender de aquí?
y cómo es que esta iglesia naciente entonces se manejaba, tiene estas características. Y vuelvo a repetirlo, creo yo que nosotros haríamos muy bien en meditar en ellas y regresar a estos principios. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Señor, porque tú no nos has dejado y no nos has abandonado, porque tú nos hablas día tras día, Señor. Al ver estas características de esta iglesia naciente, nos desafía y también nos anima a comprometernos más con tu obra, Señor. Todos somos útiles en tu obra, Señor. No importando nuestro género, no importando nuestra raza, no importando nuestra condición económica. Señor, tú quieres usar nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poner nuestros talentos, nuestros recursos económicos. Ayúdanos, Señor, a ponerlos a favor de tu obra, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a comprometernos contigo, a servirte, Señor, con todas nuestras fuerzas. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Tú conoces, Señor, las peticiones de mis hermanos, sus necesidades. Glorifícate. Extiende tu mano de poder, Señor, en sus vidas. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Glorifícate. Llénanos con tu Santo Espíritu. Guárdanos el resto de esta semana, que la podamos concluir con tu bendición, Señor. Danos descanso y reposo. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar, mis hermanos, amigos. Es un privilegio que puedan apartar este tiempo para que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Damos inicio. Será una bendición que nos puedan acompañar. También síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra también como Ministerio Renacer Guatemala, y en el canal de YouTube nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, visítenos en YouTube si quiere ver videos antiguos, ahí están la mayoría. Por favor, denle like, suscríbase, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Compártalos, coméntelos, de esa manera nos ayuda bastante. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.